hay heridas emocionales que no le permiten conectar esa verdad que ya recibieron y que los dejaste ya callados con el corazón, con la experiencia personal. Entonces, ¿de qué sirve que tú le expliques con perfección teológica, filosófica, escolástica, dogmática, etcétera, a una persona de que Dios es Padre, cuando él la experiencia que tiene de padre ha sido de un abusador? O sea, ahí hay una cuestión primeramente que sanar, la figura paternal que tiene esta niña al ver cómo su padre golpeaba a su madre, a ver cómo inclusive él abusó de ella. O sea, hay de todo ese tipo de cosas. Y yo voy a creer que esta niña es soberbia porque ya le di todo un estudio dogmático de la paternidad, de que Dios es padre y todo esto, y esta se sigue creyendo que no es padre y todo eso. Ahora, ciertamente hay cuestiones que a muchos les reta y que creo que a veces hay un simplismo en responder nosotros, ¿va? Porque terminamos violentando el misterio. El que nosotros tengamos una fe no significa que la hemos absorbido del todo, que la conozcamos del todo. Esto lo mismo lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la revelación ya está dada, pero dice, pero a la Iglesia le pasará el resto de los siglos profundizando, porque no está completamente asimilada. O sea, el que diga que ya sabe y que entiende toda la verdad, literalmente se está poniendo al grado de Dios. O sea, por eso Benedicto XVI hablaba de que no es que nosotros tengamos la verdad, es la verdad la que nos tiene a nosotros. Parecería la misma cosa, pero no. Las implicaciones son muy distintas a decir yo tengo la verdad, ya conozco la verdad, a decir la verdad me tiene a mí, me sobrepasa. Estoy entrando en la verdad, pero siempre hay por eso el cielo es eterno. Se necesita una eternidad para, entre comillas, entender el misterio de Dios. O sea, no, simplemente es algo que nos sobrepasa. Entonces, me parece bastante ridículo cuando nos ponemos en una actitud de cuadricular la cuestión a nivel de la verdad, de la doctrina y todo este tipo de situaciones, que ciertamente la doctrina no cambia, pero hasta dónde ha sido totalmente explicitada, comprendida. O sea, entonces, y me refiero a una cuestión que en la iglesia se le suele llamar el sufrimiento de los inocentes. O sea, ciertamente muchos dicen, bueno, si Dios existe, ¿por qué hay pobres? ¿Por qué aquel niño es violado? ¿Por qué todo eso? Y hay ciertas respuestas, pero repito, son respuestas que yo di en su momento, pero me parecen facilistas. ¿Por qué? Porque ese que responde, católico, que puede responder desde la filosofía, desde la escolástica, desde la doctrina, muchas veces no ha tratado esa realidad de primera mano. Cuando tú tratas de esa primera mano, cuando tú tocas la carne herida de ese hermano, como dice el Papa Francisco, entras en otra dinámica. Ya no te alcanza la cuestión de intelectual. Porque puedes decir, es que Dios realmente no es el que está promoviendo la pobreza, es la injusticia del ser humano que está promoviendo la pobreza y todo eso. Bueno, pero sea la injusticia, sea Dios, sea lo que sea, ese hombre, hermano tuyo, no comió hoy, punto. Y cuando se toca esa realidad, si uno entra en un nivel de cuestionamiento de la fe, pero a una mayor profundidad. ¿Por qué? Porque está tocando esa realidad. No lo está haciendo desde la oficina, desde un debate universitario, etcétera, que yo no digo que esté mal, pero si vamos a profundizar sobre ese tipo de cuestiones que pudieran atentar o a lo menos poner en crisis la fe, yo sí hablo de que tendríamos que entrar a una dimensión del contacto directo con esa realidad, porque esa te abre totalmente otra situación, ¿no? Entonces, y en esa parte sí hay un misterio. Hay un misterio de Dios en el sentido de por qué los más vulnerables, los más pequeños, los más inocentes sufren. Y pareciera que Dios no mete la mano ahí, ¿no?
Entonces es un misterio que, repito, se puede ir discerniendo a nivel filosófico, teológico, pero son elementos que no llegan a solucionar el misterio. El que me diga que realmente el porqué del sufrimiento de los inocentes, el que me resuelva eso, ya está en otro nivel. El que se crea que lo puede resolver, porque cualquiera que me diga, yo me sé muchos argumentos para responderle a los ateos cuando sacan ese tipo de situaciones, muchos para responderle, pero nuevamente, cuando es tu hijo el que fue violado, quizá por un familiar, lo que sea, o fue mutilado, o lo que sea, o sea, hay barbaridades que pasan y tú dices, ¿pero por qué? El por qué. Entonces, ahí sí creo que tiene que haber un tanto de humildad y el acercamiento humilde, modesto ante esas realidades, yo creo que no afectan la fe, la terminan nutriendo, pero al mismo tiempo termina uno entendiendo y comprendiendo a aquellos que todavía no lo entienden. O sea, no lo dice ateo, inútil o empezar a menospreciar. No, no. Es que la situación es tan delicada que me parece que es legítimo que ellos tengan. Si ellos se agarran de eso para escupir su amargura o alguna otra cosa, su ideología, todo eso es otro pleito. Pero nadie quita de que esa realidad es tan crítica, el sufrimiento de los inocentes, que ni el que tiene la fe más fuerte puede resolverlo. Porque son cuestiones que no se resuelven ya con conceptos. Es como ¿qué le digo a esta persona que está ya prácticamente en agonía, en cáncer terminal y todo esto? Yo le digo a la gente, no le digas nada, acompaña. O sea, hay situaciones y conflictos y realidades de la vida que no se resuelven haciendo un silogismo en la cabeza, sino es con humanidad, acompañando, amando, con el tacto, etcétera. O sea, ya el intelecto está, no digo que de sobra, pero no es lo suficiente ante ciertas realidades humanas, no alcanza la razón en muchos sentidos. Incluso yo mismo cuando estuve en el ateísmo, uno de mis grandes icebergs como tal era el problema del mal y el sufrimiento. Y de 10 creyentes que uno les preguntaba fueran católicos o no fueran católicos, 9 era un silencio y el otro se enojaba. O sea, es poco el que obviamente puede resolver la cuestión, no se va a resolver. Incluso ya después de que uno abraza la fe, se da cuenta de que es una cuestión que no se resuelve, que tiene respuestas que se pueden dar, pero no es una respuesta desde la misma vivencia, porque es que muchas veces el que lo está planteando es una persona que lo puede haber estado viviendo. Claro, y hay gente que a través de un sufrimiento se ha terminado acercando a Dios. Ay, se me murió un familiar y entonces ese dolor me hizo acercarme más a Dios, lo que sea. Bien, o sea, Dios se vale de todo eso para acercarse, pero hay, como le decía, sufrimiento de inocente, o sea, el mal gratuito que muchas veces se llama, eso es un cuestionamiento bastante fuerte, que no vamos a llegar a acotarlo por completo, aunque hayan respuestas, como bien lo decís. Hay heridas emocionales que no le permiten conectar esa verdad que ya recibieron y que los dejaste ya callados con el corazón, con la experiencia personal. Entonces, ¿de qué sirve que tú le expliques con perfección teológica, filosófica, escolástica, dogmática, etcétera, a una persona de que Dios es Padre, cuando él la experiencia que tiene de padre ha sido de un abusador? O sea, ahí hay una cuestión primeramente que sanar, la figura paternal que tiene esta niña al ver cómo su padre golpeaba a su madre, a ver cómo inclusive él abusó de ella, o sea, hay de todo ese tipo de cosas. Y yo voy a creer que esta niña es soberbia porque ya le di todo un estudio dogmático de la paternidad, de que Dios es padre y todo esto, y esta se sigue creyendo que no es padre y todo eso. No, ella no es soberbia, ella está herida, que es diferente. Entonces muchas veces uno no tiene que ir más allá. Claro que hay muchos que terminan reaccionando por soberbia, no tanto por heridas, por una soberbia, por una arrogancia, etcétera. Listo, pero yo creo honestamente, con ya casi más de 25 años evangelizando, que esos son la minoría. La inmensa mayoría que se resiste a la verdad, tanto de ley natural como verdad revelada, tiene una cuestión emocional,
tiene una cuestión psicológica, tiene una cuestión de heridas personales, de lo que ha vivido, de lo que ha pasado. Y también aquel que cree que está siendo buen católico, recetando nada más verdades, muchas veces atrás de eso se encubre complejos de superioridad o complejos de inferioridad. Fíjate nuevamente, no se trata solamente de una cuestión intelectual. ¿Por qué? O como me dicen muchas mamás, es impresionante. Yo le corregía en esto siempre a mi hijo y nunca me hacía caso. Y se me ponía y peleábamos y todo eso. Ahora se lo dice la novia y ya lo hace. La gran diferencia es, no me cae duda de que usted ama a su hijo, pero él no se sabe amado. Hay que avisar qué parte de la relación entre ustedes se quebró, porque está claro que él no tenía tanto problema en lo que usted le mandaba, sino en la vinculación del amor entre usted y él. Él se sabe amado por la muchacha, le dice la misma cosa y ahí sí pega la cosa. ¿Qué hizo la diferencia? Los conceptos, la verdad, no, el amor. Exactamente, el amor. Y te lo digo incluso por experiencia propia, porque mi mamá luchó mucho conmigo. Pero yo creo que mi mamá a mí no me conocía, ¿ya? O sea, me amaba, pero no conocía quién realmente era yo. La persona que realmente aprendió a conocer todo de mí fue mi esposa. Hoy somos un hogar, precisamente. Y fue gracias a ella, al amor de ella, que yo eventualmente me conducí a Dios, porque yo era ateo. Y como yo lo he dicho, es que a mí no me convencieron los argumentos. El mejor argumento con el que yo llegué a Dios fue el amor. ¿Cómo me voy a acercar yo a Dios, que es amor, si no sé qué es el amor? Entonces el mejor argumento es amar. Entonces mi esposa me mostró lo que realmente es el amor a través de un conocimiento previo como personas, como individuos. Aprendo lo que es amar y ya se abrieron todas las puertas para aceptar todo lo que se vino en ese mismo orden de ideas. Y yo rechacé entonces eso mismo, iniciando, porque del principio empecé a pelear y a discutir con testigos de Jehová, creyendo que tenía la verdad agarrada por las manos. ¿Ya? Entonces que llega uno al testigo de Jehová y le demuestra que está completamente equivocado, pero ¿cuál fue el fruto? Que saliera enojado, entonces, es muy cierto y qué belleza, hermano, como lo dijiste, o sea, ese primer punto es la amistad, eso abre las puertas. San Agustín decía, para quien quiere creer tengo 1000 argumentos, para el que no quiere no tengo ninguno. ¿Cómo le van a servir los 1000 argumentos a esta persona, sea testigo de Jehová, sea ateo, sea lo que sea, esté alejado? Puede ser incluso un católico de los que dicen no me confieso con uno más pecador que yo, pero ¿cómo le van a calar los argumentos si primero no ha conocido la amistad de Dios, el amor de Dios, que somos nosotros los responsables de transmitirlo? Sí, porque la pregunta es, con lo que decía San Agustín, o sea, para el que no quiere, o sea, sobran los argumentos. Entonces, el problema es que uno no se hace la pregunta, ¿por qué no quiere? Exacto. Porque ya es entrar a una cuestión más allá del razonamiento. O sea, es como yo ayudo con frecuencia a nuestros hermanos de calle y todo esto, y siempre el argumento facilista es, pero es que, ¿para qué darles? Si ellos no quieren ni quieren trabajar, nada más están drogándose, etcétera. La pregunta es, ¿por qué no quieren trabajar? Podré decir, por ahí hay alguno alcance, pues quizás están deprimidos. Ok, ¿y cuál es la raíz de su depresión? ¿De dónde viene ese no querer trabajar, no querer bañarse, no querer, o sea, entonces es muy fácil decir, ¿para qué los ayudamos si se les ofrece la ayuda y no quieren trabajar? Pero nunca nos vamos un paso más atrás. ¿Por qué no quieren trabajar? ¿Qué hay atrás del no querer trabajar? Lo facilista es, no, es que es más fácil el que les dé todo gratis y todo ese tipo de cosas, pero ¿qué hay atrás de una actitud de una persona que quiere todo gratis? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la raíz en ese sentido? ¿Eh? Entonces, o sea, hay más allá. El mismo Señor, Pilato le dice, quies veritas, ¿qué es la verdad? ¿Qué respondió el Señor? Cero. No dijo absolutamente nada del Señor. Intelectualmente, abstractamente no dio respuestas ni razonamientos. Amó tomando su cruz, porque acto seguido ahí se dio el desenlace ya de su pasión. O sea, él respondió que es la verdad, que él también le podría haber dicho, la tienes enfrente. O sea, pero dice, si no puede captar la verdad, yo que soy la verdad, la tiene enfrente y todavía me pregunta qué es la verdad,
hay otra manera de poder explicar esto, y es tomando su cruz y amando en el trayecto de la vía de la cruz. Entonces, ahí está el mismo Señor, cuando se le preguntó qué es la verdad, no dio argumentos, no dio razonamientos. Chance, alguno piensa, Pilato lo cayó. Pilato, Jesús se quedó sin argumentos porque no contestó. Es que la argumentación de la verdad no se reduce a una cuestión abstracta de silogismos, intelectualismos, no. Va mucho más allá.